No lo vas a lanzar así con... Ya estamos en vivo, según me indica la plataforma. A ver, esperen un ratito, voy a confirmar. Sí, la veo, ¿ah? Sí, la veo. A ver, La veo. confírmeme, porque acá mi laptop, el wifi está que... Sí, hay una persona que lo está viendo. ¿Me confirmas, Diego? ¿Sí? ¿La estás viendo la transmisión? Sí, Confirmo, David. Sí, sí, también. confirmo. Buena, Yorné, gracias. Sí, ya estamos al aire, perfecto. Bien, comencemos entonces. Amigos, amigas de Cyclo Consultores, siendo hoy 3 de febrero del 2021, siendo las 8 de la noche con 8 minutos, damos inicio a este primer podcast del año. Eh, ya ustedes han visto el contenido que nosotros hemos compartido en este canal, en esta página, invitando, entrevistando a otros especialistas, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. En esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio. Por eso es que hemos denominado podcast, no entrevista, porque no vamos a entrevistar a nadie, vamos a conversar 4 personas sobre un tema en particular. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evaluación psicoeducativa y para esto he invitado a algunas personas que considero que manejan y tienen mucho talento para el área de la psicología educativa. Quiero empezar presentándoles al psicólogo Fernando Vilche Sánchez. Ustedes ya lo conocen, él es un psicólogo que comparte mucho contenido digital en redes. Actualmente él es director general del Centro Especializado Cuscaya. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa la maestría en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo en la misma universidad. Tiene experiencia como jefe de práctica en 3 cursos en la misma universidad: evaluación de habilidades cognitivas, teorías de la inteligencia y orientación vocacional. A su vez, también él tiene experiencia como docente en Enseña Perú, tiene mucha experiencia como analista de monitoreo de prácticas educativas en el Ministerio de Educación y es docente online también de Cyclo Consultores. Y también nos acompaña Jornet Pocorpachi. Él es estudiante de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una fuerte inclinación hacia la psicología educativa. Actualmente él es practicante en Cyclo Consultores. Y también nos acompaña Diego Ureta. Él es estudiante de psicología de la Universidad San Marcos también. Tiene también una fuerte inclinación hacia el área de la psicología educativa y también el área de orientación vocacional. Bueno, ellos dos, desde mi punto de vista, y Fernando también, son dos promesas en la psicología educativa y por esa razón es que considero importante incluirlos en este podcast, ¿no? Bienvenido, Yorné, bienvenido, Diego, y bienvenido, Fernando. Muchas Bueno, gracias. gracias, David, por la invitación a este nuevo espacio para poder compartir. Creo que es un espacio más que académico, un espacio abierto para conversar sobre algunos puntos, la realidad sobre todo, no sé, local de la psicología educativa, para luego y compararla pues, con otros países. Un gusto compartir con Diego y con Jornet también este espacio. Así es, Igualmente, David, perfecto. gracias. Genial, gracias, Yorné, gracias, Diego. Bueno, algo que quiero que caracteriza estos podcasts, que ya lo habíamos estado conversando de manera personal contigo, Fernando, y con Diego y con Jornet, es que aquí en Cyclo Consultores no vamos a hacer podcasts de fantasía académica. Disculpen que lo diga tan directo, a las personas que nos están visualizando, no vamos a hacer fantasías académicas, no vamos a vivir en el mundo de los sueños de la teoría psicológica, sino que tenemos que aterrizar en la realidad que es muy dura, muy difícil actualmente, ¿no? Los chicos, Diego y Ornet, saben, todo el tiempo les estoy hablando de cómo es la realidad para los profesionales de psicología y que muchas veces la universidad no nos forma pues para poder hacerle frente a eso, ¿no? Entonces quiero empezar de golpe, porque los chicos, Jorné y Diego, ellos están estudiando en la universidad todavía, ya están en años avanzados,
y ellos están llevando formación psicológica y sobre todo en el área educativa. Y bueno, y Fernando, él ya está en la cancha y él es una de las personas que conoce más esta cruda realidad. Quiero empezar a conversar sobre el primer punto, ¿no? Vamos a suponer que estamos antes de la pandemia, ¿no? Antes del confinamiento, psicólogo educativo que está dentro de un colegio, Fernando, y había un debate que nosotros, ¿te acuerdas que nosotros siempre nos enfrentamos a la mayoría de participantes? Hemos debatido muchísimo con varias personas sobre la relación que tienen los psicólogos en el colegio, en las escuelas, con respecto a las pruebas individuales. Creo que desde nuestra formación de pregrado hemos tenido docentes que nos han dicho el psicólogo educativo no puede hacer evaluación individual dentro de un colegio. Yo en su momento no lo entendía todavía mucho, pero ya cuando hemos trabajado en colegios hemos entendido la razón, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Fernando? Me gustaría empezar contigo por eso, ¿no? ¿El psicólogo debe o no debe utilizar Wechsler, por ejemplo, pruebas individuales en un colegio? Bien, a ver, de deber queda mucho, obviamente que la respuesta cae de madura, no debe. Por último, porque en realidad por tiempo no es aplicable y no es funcional, pero ya sabes, yo también como tú renegaba de eso, me renegaba, me indignaba, me sorprendía, pero a la vez también indagando un poco más, conversando con otros colegas que llevan años de años trabajando en colegios, sobre todo en el tema del Estado, ya sea privado, decían de que a estos chicos, o ellos aplicaban porque sus propios internos o sus practicantes, la universidad les exigía de que tenían que aplicar esas pruebas dentro de su práctica profesional. Y yo le decía, pero no son del área educativa, sí, pero el área educativa les exigen que apliques Wechsler, les exigen que apliquen Milon, o les exigen que apliquen test de personalidad, o sea, una serie de instrumentos que generalmente se aplican en la parte clínica o en su defecto que solamente son de aplicación individual. Entonces, ante eso está la disyuntiva, pues, de ¿qué es lo que voy? ¿Qué primo? ¿Primo entre lo correcto, lo que se debería de hacer, o entre lo que espera el practicante o el interno? Por ahí es una defensa o hay un argumento, ¿no? Que por ahí igual eso está mal, no quiere decir que se tenga que aplicar. Eso es lo que nos lleva a nosotros, y Diego y Jordan no me va a dejar mentir, y se dan cuenta en la universidad, y en todos lados se cuecen habas, no solo porque sea San Marcos, ya San Marcos está exento de todo. Se han dado cuenta de las terribles deficiencias que hay en la parte de evaluación y sobre todo de instrumentalización. Entonces, desde ahí, ya el segundo argumento es pues que ya pues sí nos falta mucho en la parte de psicología escolar, nos falta bastante en lo que respecta a cómo implementar y tener claridad en aquí lo que debe ser un psicólogo, ¿no? Y por eso que se aplican pues estas pruebas, no solamente de corte tan complejas, sino también, en su caso, obsoletas. Sí, efectivamente. Ese punto, Fernando, no lo había considerado, ¿ah? De que efectivamente las universidades, muchas universidades, a los estudiantes, a los internos, en sus informes de prácticas les exigen un apartado de atención psicológica y los chicos a veces no saben qué presentar y bueno, pues sí, y a veces se ven forzados a utilizar esta práctica, llevando casos individuales dentro del colegio, ¿no? Chicos, ustedes que ya están en este proceso intermedio de la universidad y hacer prácticas en una institución antes de la pandemia, porque ahorita la situación es diferente, ¿qué opinión les merece todo esto que hemos conversado? Bueno, yo comienzo, ¿les Perfecto. parece? ¿Sí? Bien. Bueno, me gustaría compartirles una experiencia, ¿no? Como mencionas antes, incluso de estar en Cyclus, yo he tenido la oportunidad de poder realizar prácticas preprofesionales, prácticas libres dentro de una institución educativa, en una realidad bastante complicada, porque esa institución queda en Ancón. Yo vivo en San Martín de Porres. Yo me tenía que me movilizar y todo ello. Ya, sin embargo, bueno, yo estaba a cargo, bueno, estaba bajo la supervisión de la psicóloga de la institución y yo siempre me caracterizo por ser curioso, pedir la justificación de las cosas y todo ello. Y ya cuando llegamos al proceso de evaluación,
me comentaba la psicóloga de que se necesitaba realizar una evaluación general de inicio, ¿no? En inicio de año, ¿ok? Y dentro de una de las variables que se deben de tomar en consideración en esa evaluación inicial era la inteligencia, ¿no? La inteligencia. Entonces, desde allí yo me comenzaba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era la justificación de la evaluación de dicho constructo? Yo no sabía realmente, preferiría o consideraba yo desde mi perspectiva que sería mejor la evaluación, no sé, de las aptitudes intelectuales, ¿no? Que hay una mejor relación con respecto al rendimiento académico. Obviamente que la inteligencia tiene una relación, pero en este caso, pues lo veía que las aptitudes intelectuales era más idóneo, ¿no? Pero esta psicóloga me comentaba de que la inteligencia era parte del proceso y del procedimiento habitual que se adoptaba en la institución, ¿no? Entonces, por allí yo me quedé sorprendido. Sin embargo, esta evaluación de la inteligencia también era bastante interesante o peculiar, podríamos llamarlo de esa manera, porque si era una evaluación de esta variable, pero era una evaluación de manera colectiva, ¿ok? Era una evaluación de manera colectiva y, si no me recuerdo, yo tenía que, obviamente, proceder con dicha evaluación, ¿no? Porque se me encargaba eso y tenía que evaluar con la escala G de Cattell, de inteligencia, la antigua, la escala 2, por ejemplo. Sí, y pucha, tenía que sacar, en esos tiempos tenía que sacar mi fotocopia, lastimosamente. No conocía todavía Cycloop, ¿no? Ya poco a poco, luego de este tipo de prácticas, tuve que desistir de estas prácticas y justamente te conozco a ti, conozco a Jean-Pierre, por ejemplo, y aquí como que mi panorama cambió completamente, ¿no? Aquí, y aparte que las consideraciones de la evaluación, cuando estuve con ustedes, pues son distintas a las que yo conocí hasta ese momento. Yo estaba hablando del quinto ciclo, porque yo entré aquí a Cycloop en el quinto ciclo, ¿no? Entonces, tuve un cambio, de un antes del quinto ciclo a quinto ciclo hacia adelante. Un cambio de paradigma, un cambio de entender lo que es la evaluación en contextos educativos y sobre todo en la consideración de esta variable, ¿no? En cuanto a la evaluación. Entonces, esto es el choque de la realidad que tuve yo. Claro. De hecho, cuando nosotros con Fernando también hemos ido cuando éramos estudiantes, porque al igual que tú con Jornet son de la misma promoción, Fernando y yo también somos de la misma base, no somos de la misma promoción. Cuando nosotros hemos ido, pues, por los cursos de la universidad, a aplicar pruebas, a aplicar test, hemos pasado por lo mismo. Hemos ido a aplicar pruebas colectivas, fotocopiadas, hemos aplicado salones completos. Bueno, pero aprendimos bastantes cosas, ¿no, Fernando? O sea, ahí dentro de todo aplicamos el PMA, ¿no? Me acuerdo, en los colegios, aplicamos el PMA, aplicamos el HSPQ, ¿no? Que era para personalidad, pero la versión antigua. Aplicamos el IPP antiguo. Muchas cosas. Yo creo que sí, el Fernando y el David del 2000, ¿cuánto sería pues, Fer? 2012, ¿no? 2012, 12, ¿no? 13. Por ahí, 11, Antes 12. era 11. Si estos chicos se enfrentaran o estuvieran frente a todo lo que Fernando y yo hemos visto, que de las buenas prácticas, pucha, que creo que nos sentiríamos muy tristes. Así como tú, pues Diego, que me comentas que has tenido este cambio de paradigma, ¿no? Jornet, coméntame tu amigo, ¿cómo ha sido tu experiencia también por ese lado? Bueno, mi experiencia, lamentablemente no pude, digamos, tener esa práctica como la tuvo Diego, pero ya en los salones de clase de la universidad, como lo menciona Fernando, ¿no? Sí, nos han dicho, digamos, en la parte práctica para evaluar instrumentos de inteligencia, las escalas Wechsler, cosas que al entrar en Cycloop me doy cuenta, al igual que Diego también, que las escalas Wechsler, al ser una prueba de inteligencia que demanda bastante tiempo, bastantes recursos, cosas que no vas a encontrar en una institución educativa. En una institución educativa, cuando te desempeñas como colegios,
te enfrentas a una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces tienes que considerar el número de estudiantes a que te enfrentas, los recursos con los que la escuela te puede brindar, el tiempo con lo que cuentas para hacer estas evaluaciones, y en base a eso maximizar todos tus esfuerzos, ¿no? Bueno, más concretamente, para responder a tu pregunta, David, sería el uso de las pruebas colectivas, básicamente sería para las escuelas, y no tanto pruebas individualizadas. En el caso de que se requiera aplicar una Wechsler, ya es, digamos, en un consultorio quizás, en caso se derive, porque necesita el estudiante una evaluación más especializada, pero ya eso es después de que se ha hecho, digamos, una evaluación colectiva, se haya conocido algunas capacidades y todo ello, ¿no? Justo lo que Diego comentaba, ¿no? Que en su práctica, en su experiencia, le decía, ¿no? Evaluar la inteligencia, pero, por ejemplo, él había comentado pruebas de aptitudes intelectuales. Por ejemplo, está la BAT7, el EFI, que son pruebas colectivas, que si bien no son pruebas de inteligencia como tal, pero en su fundamentación psicométrica se ha correlacionado con las puntuaciones que te ofrece la Wechsler. Entonces, claro, siendo eso, puedes sustentar de alguna manera esta, por ejemplo, si no me equivoco, el EFI te brinda índice de inteligencia general y también inteligencia no verbal y verbal, mientras que la BAT7, inteligencia fluida y cristalizada. Son índices importantes a tener en cuenta, ¿no? Quizás la Wechsler te puede dar, digamos, en base a las 5 tareas, más detallada, información más precisa, pero ya es cuando, digamos, verdaderamente el estudiante lo requiere. No son todos los estudiantes, los 30 o 25 estudiantes que pueden estar en un salón de clases, sino unos cuantos, ¿no? Cuando se ve las características necesarias del estudiante recién. Entonces, para redondear mi intervención, sería hacer un buen uso de las pruebas colectivas, conocer su fundamentación teórica, fundamentación psicométrica, y maximizar el tiempo, ¿no? El tiempo y las oportunidades, los recursos que te pueda brindar la institución educativa. Bacán, genial. Gracias, Yorné, gracias, Diego, gracias, Fernando. Bueno, ya para cerrar la idea y la gente no se asuste, sí, como decía Diego, ¿no? Bueno, hay la parte de las habilidades intelectuales, como menciona Yorné también, es importante. Lo que nosotros estamos criticando es el uso de escalas individuales en el colegio. Ahora hay que saber diferenciar, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú recuerdas, Fer, tú has trabajado en más colegios que yo, pero nosotros hemos visto diferentes realidades. Hemos ido a colegios donde hay 1.000 alumnos, 2.000 alumnos y un solo psicólogo, ¿no? Pero también hay colegios donde hay, ¿cuántos? Pues 500 alumnos, 400 alumnos, y hay un equipo he visto que hay hasta un equipo de 20, hasta 20 psicólogos, ¿no? Son colegios que tienen altos recursos. Ahí la situación es diferente, pues incluso creo, Fernando, no sé, tú desmiénteme si es que es falso lo que digo, me parece que hay colegios que tienen tantos recursos económicos que prácticamente tienen un consultorio dentro del colegio. O sea, tienen tantos psicólogos. Yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas, te acuerdas de ese colegio donde trabajamos un tiempo haciendo unas evaluaciones, que tenía un departamento de psicopedagogía, un departamento de orientación, psicología 1, psicología 2, psicología 3, psicología 4, y tenían creo que como 8 psicólogos, y aparte tenían un equipo de 7 terapeutas de lenguaje. Todo eso dentro del colegio. Esa es una situación completamente diferente, que prácticamente creo que tiene su consultorio de terapia dentro, ¿no? Pero estamos hablando nosotros ahorita de la realidad que abunda más, que es que la mayoría de colegios tiene una gran cantidad de alumnos y solamente cuenta con un profesional en psicología. Esa era la situación, ¿no? Sí, ¿Algo en querían realidad agregar? también Sí. tener en cuenta de que muchas veces el hecho de que sea un solo psicólogo para 1.000, para 2.000, para 3.000 estudiantes, sí es poco, pero ya no vamos o sea, se pierde el tiempo que criticando y solicitando que la ley, que muy poco, y como tú bien dices, la realidad es que ya estás ahí, ya tienes el trabajo, tienes dos caminos, o te sigues quejando y no haces nada, o te pones a plantear una estrategia funcional para que tu trabajo pueda notarse. Porque, a ver, yo lo puedo mirar del vaso medio lleno, en el sentido de si tengo 3.000 estudiantes, tengo mayor opción para que se pueda visualizar mi trabajo, porque son 3.000 oportunidades para que vean que hay un psicólogo en el colegio. Pero no puede ser posible, pues, que en un colegio que haya 1.000 estudiantes o 500 estudiantes,
recién se enteren que hay un psicólogo cuando está por finalizar el año. O Eso es sea, verdad. y eso pasa. Ay, Entonces, ahora, la idea es, ahora, pero ¿qué hago? Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cuáles son las cosas que tienes que hacer o tenemos que hacer? Si estamos sentados todo el día llamando a papás y esperando que vengan, porque eso es también lo otro, hay que hacer un mea culpa. Nos sentamos y citamos papás y nos llenamos, ahora, ¿qué hago? Voy a citar a todos los papás, necesito 20 porque de los 20 solamente van a venir dos. Entonces, ¿qué hago luego después? Aplico pruebas y de las pruebas que hago el informe. Entonces, al final me centro solo o en el grado o en los grados que tienen la mayor cantidad de niños, problema, entre comillas, y con ellos por ahí hago algo y me descuido pues de los otros grados y no hago nada sobre pretexto que soy el único. Entonces, pero ahí es un tema de ser estratégico. O sea, yo me pongo a pensar en una semana, si trabajo de 8 a 2 de la tarde, yo creo que por lo menos, y eso yo lo comento porque yo lo he hecho, por lo menos mínimo me tengo que observar 4 salones. Allí 1 hora, 2 horas viendo clase y las otras dos pues observando, perdón, entrevistando padres de familia y las otras entrevistando estudiantes y por ahí entrevistando docentes también. Y ahí ocupo mi tiempo y en una semana por lo menos se habría acabado 2 grados completitos haciendo un perfil de aula. Y no necesito test, entonces de haber tiempo hay un montón de tiempo. Entonces, y muchos dicen, no tengo pruebas y soy único. O sea, sí, yo sé y tengo entendido que es necesario un montón de psicólogos, un equipo. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos en aquellos psicólogos que sí tienen porque yo conozco colegios y sé de psicólogos que soy psicólogo en jefe, 3 psicólogas en jefe y hasta 15 practicantes o 15 internos porque son un colegio jornada escolar completa o emblemático. Son 17 de psicólogos. ¿Sigue siendo insuficiente para 2.000, 3.000 estudiantes? Entonces, ahí la pregunta vendría a ser, ¿qué pasa? Entonces, ahí lo tenemos o sea, no hay justificación. Y eso tenemos que ser claro. Es lo que nos falta es claridad en lo que tengo que hacer. O sea, tengo que evaluar, ya, perfecto. ¿Para qué voy a evaluar? Y si evalúo, ya tengo claro para qué. Hago lo que supuestamente responde mi evaluación, utilizo esa información, no la utilizo, aprovecho ese tiempo, no lo aprovecho. Entonces, y sobre todo al final, posiciono y refuerzo el rol del psicólogo en el colegio. Ahorita mismo está en boga y está en discusión si el psicólogo es importante o no en el colegio, ahorita que hay pandemia. Ahora, muchos dicen, yo perdí mi trabajo, soy psicólogo porque la presencialidad me ha limitado. No te limitó la presencialidad, te ha limitado que has estado 7 años, 10 años en el colegio de presencialidad y no has hecho nada notorio para que claro, digan que tu puesto para hacerte eres necesario. necesario. Claro. Entonces, el director que ha dicho, bueno, corto los de mantenimiento y el psicólogo también, o le bajo la mitad del sueldo o lo despido porque al final me ha demostrado que puedo prescindir, cuando en Exacto. realidad tiene que haber sido lo contrario. A él no lo toco, porque él tiene que estar, o a ellos no los toco, ni su sueldo ni nada. Entonces, bueno, yo no quiero acá hacer alusiones personales, si no, eso es una reflexión que tenemos que hacer. Entonces, el psicólogo ha perdido trabajo en el colegio porque al final todo el tiempo que ha estado ahí no ha hecho notar su trabajo. Y por eso eres imprescindible. Lo mismo pasa en el Estado. Pero ese es otro cantar porque hay otros factores sí que tenemos que analizar mucho más macro. Pero yo por ahí quería comenzar. Ahora, el Eh, tema de pruebas, ¿no? También, pero hay Espérate, alternativas. antes de que pases a las pruebas, Fer, porque que has comentado, eso que has comentado es muy importante. De hecho, ese era el segundo punto. Y era justamente eso de lo que, ¿qué hacen los psicólogos, no? Por ejemplo, esta anécdota yo siempre la cuento cuando damos los cursos. Es la anécdota, esta situación que tuvimos en el colegio parroquial, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero que está allá por donde vives tú, Diego, hace como unos 3, 4 años, no, 3 años, sería 4 años, cuando estuvimos haciendo la baremación de las baterías Evalúa. Nosotros, yo fui con un equipo de unos 3 o 4 estudiantes, recuerdo, a este colegio, y este colegio pues tiene 1.417 alumnos, me acuerdo clarísimo porque tuvimos que hacer todo un mapeo de los estudiantes. Nosotros no trabajábamos en ese colegio, nosotros fuimos porque el colegio nos abrió las puertas para poder hacer la evaluación y en este colegio recuerdo que aplicamos el PMAR, aplicamos el IPP y aplicamos no me acuerdo de qué otra prueba aplicamos, pero eran tres: habilidades, intereses y personalidad.
para secundaria, y en el caso de primaria aplicamos el AIR, también por ahí el PMAR, y creo que aplicamos otra prueba más del área socioemocional. El asunto es que con este equipo de 3 a 4 chicos de la universidad, yo estaba como coordinador de esta evaluación. Llegamos y la coordinadora académica fue la que nos abrió las puertas. Ella no era psicóloga, ella era docente, pero era la coordinadora académica. Y ella nos dijo: David, gracias por venir, estos trabajos que ustedes hacen, por favor, siempre téngannos en cuenta porque es importante. Nos demoramos, sin mentir, 2 semanas en evaluar a todo el colegio, desde inicial hasta secundaria. Y les voy a dar las características. Este colegio tenía los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Tenía 3, 4, 5 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y secundaria, ¿no? O sea, todos los grados. Por cada grado había 3 secciones y cada sección tenía 35 alumnos en promedio. Entonces multipliquen más o menos cuánto sale. Nosotros les aplicamos a cada salón en promedio de 2 a 3 test psicológicos, ¿ya? A todo el colegio. 2 semanas. Nos fuimos y después de más o menos 20 días regresamos con los perfiles autoexplicativos por cada alumno y con un perfil, no era un informe, era un perfil por aula, y sí hicimos un informe por grado, o sea, un perfil de sección, un informe de grado. Cuando yo llegué, recuerdo, con la caja, con todos los materiales, todos los perfiles, la coordinadora académica vio y dijo: wow, ¿qué es esto? Le comencé a explicar, inclusive me pidió que haga una explicación a todos los docentes del aula, a todos los docentes del colegio, que eran como 24 más o menos. Les hice una explicación con diapositivas, todo. Entonces, 2 semanas para aplicar las pruebas a todo el colegio, 20 días para procesar los resultados, un solo día para entregar los resultados y explicarlos. Cuando yo terminé de hacer eso, esta anécdota siempre la recuerdo porque a mí, en vez de entusiasmarme, me preocupó. La coordinadora académica, junto con la hermana superiora, porque era un colegio parroquial, me dijeron algo: David, queremos hablar contigo. Sí, díganme, ¿qué ha pasado? De repente algo he hecho mal. Me dijeron: muchas gracias por haber venido, todo ya. Yo quiero hacerte una pregunta, sí. ¿Es difícil hacer esto? O sea, todo lo que tú has hecho con tu equipo, que son 3 personas, sí, lo has hecho en 2 semanas, 20 días te has demorado, has venido acá y nos has dado resultados, prácticamente ha sido un mes y medio, sí. Es tan difícil, o sea, ¿qué cosa? Tú tienes de repente, no sé, una varita mágica, me dijeron. No, le digo, ¿por qué? Porque aquí en el colegio nosotros tenemos 4 psicólogas y 2 practicantes. Yo, sinceramente, chicos, en ese momento yo dije en mi cabeza: recién me entero, llevo trabajando con este colegio 3 años de manera externa y recién me enteré en ese momento que tenían psicólogas. Entonces la coordinadora y la hermana me dijo: David, estas psicólogas que nosotros hemos contratado, no sabemos qué hacen, pero lo que tú has hecho con tu equipo, ellas hasta ahorita nunca lo han hecho. Entonces, tú dinos la verdad, así me dijeron, tú dinos la verdad. Esto que tú has hecho, ¿eso hacen los psicólogos en el colegio? O por lo menos, eso es lo que deberían hacer. Entonces ahí yo me quedé preocupado, porque si yo decía, sí, esto es lo que hacen, de repente las metía en problemas, ¿no? Entonces tuve que engañar y decirles: bueno, en realidad es que depende de los objetivos que uno tenga, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta, pues, Fernando, tú también me vas a decir, me vas a contar tus experiencias. Esas 4 psicólogos, esos 2 internos, no sé qué estarían haciendo. La verdad es que sí, ¿no? No sé qué estarían haciendo, y como tú mismo lo has dicho, no sé, oye, ¿qué cosa harían, no? O sea, yo me demoré un mes y medio y la pregunta es: ¿qué hacen los otros 8 meses? Como diría nuestro profesor de la universidad, ¿no? ¿Harían cadenetas para el Día de la Madre, para las fiestas patrias? No lo sé. Eso es lo que Entonces, yo he esa hecho. es la pregunta que yo les hago, ¿no? La pregunta que yo les hago a los 3. ¿Qué es lo que, así, aunque sea duro, antes de la pandemia, cuando los psicólogos estaban en los colegios, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el psicólogo? No lo que debería hacer, sino lo que hace ahorita. ¿Qué está haciendo ahorita, por ejemplo, no? Supongamos 2018, 2019. Yo no quiero seguir diciendo qué es lo que haría, porque yo ya hace tiempo que no trabajo en colegios, pero no sé, ¿qué hace? ¿Consejería?
no sé. Yo quiero mencionar también lo que yo he podido ver a lo largo de la universidad cuando he tenido la oportunidad de poder realizar programas, talleres en colegios. Y me parecía muy curioso los psicólogos de alguna que otra institución, porque de por sí llevaban un uniforme así de color azulito, tipo enfermero, así. Ya. Entonces yo me sorprendí bastante con eso, la verdad. Eso fue en mi colegio cuando yo estuve en secundaria. Entonces yo, obviamente, por facilidades, ahí realizaba mis talleres, ¿no? Mis programas de psicoeducativos y veía esas vestimentas, ¿no? Entonces, por ese lado me pareció súper raro. Y otro que también se ve es que hay un corte clínico bastante instaurado por parte de estos internistas, porque creo que eran de internado, incluso el psicólogo encargado, que iba 2 veces a la semana, también llevaba ese uniforme tipo enfermero, ¿no? Este, y tenía un corte bastante clínico. Yo podía decir que así los veo y a partir de ello realizan esas actividades, ¿no? Se, eh, se van a sus espacios de trabajo, ¿no? Y se quedan allí esperando, pues, algún tipo de alumno disruptivo, ¿no? Que tiene problemas ahí en conducta y que los mandan los profesores a que hablen con él y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que yo he presenciado más cuando he tenido la oportunidad de visitar esos colegios, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría añadir es el hecho de que también los otros agentes de la comunidad educativa tienen esa visión de corte clínico del psicólogo. O sea, no conocen bien las funciones de un psicólogo educativo. Incluso tú me lo mencionas, ¿no? Eso hacen los psicólogos cuando te comentó la coordinadora, la directora. O sea, no lo tienen claro y los psicólogos o internistas que están trabajando tampoco lo tienen claro y mucho menos lo van a explicitar, ¿no? Mucho menos van a ser proactivos a realizar dichas funciones de corte educativo y más bien utilizan este corte clínico, ¿no? De atención individual, de tratar problemas, incluso de hacer terapia. Gracias, Diego. Sí, pues, efectivamente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Porque a mí me quedó el temor después que me preguntaron eso en este colegio. Am, si bien no es que tenga mucha experiencia, pero justo Diego mencionando, ¿no? Las veces que he asistido a un colegio por el hecho de tener que realizar programas psicoeducativos, ¿no? Que te piden en la universidad, he conversado con una psicóloga, no recuerdo el nombre de la institución, y mencionaba, ¿no? Lo que ella hacía en la institución. Me mencionaba que, por ejemplo, hacía charlas para padres de familia, pero estudiantes también, talleres, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, se incorporen nuevos estudiantes, en el caso de secundaria o primaria, hacía una entrevista con ellos de manera individual para conocer, digamos, sus fortalezas, sus debilidades, sus características, para ver si esas características se acomodan o no al grupo, ¿no? O si quizás en la primera semana que estuvo en esa institución ha tenido problemas con sus demás compañeros de clase. Eso, y bueno, ¿no? Lo que ya he comentado anteriormente, las evaluaciones, ¿no? Que siempre se realizan. Y bueno, solamente recuerdo esas funciones que me describió. Básicamente en eso se basaba todo el año escolar. Claro, tienes razón, Jornet. Gracias por ese detalle. Ahora sí, lo que estaba comentando Fernando, y lo lanzo para todos, y de pasar porque nos ayude un poco como estrategia para las personas que están visualizando, ¿no? A ver, les planteo esta situación, ¿no? Porque creo que hay muchos mitos acá. Sobre todo Fernando nos va a poder aclarar muchos puntos ahí. Fernando, un psicólogo tiene que enfrentarse a un colegio que tiene 1.100 estudiantes, inicial, primaria y secundaria. Está empezando su año ahí y vamos a suponer, porque es parte de la realidad, ¿no? Que le exigen o lo obligan al pobre psicólogo a que tiene que hacer evaluación, ¿no? Tiene que hacer evaluación y él, pues, su paradigma es que tengo que aplicar pruebas, ¿no? Ya. ¿Qué le dirías tú, Fer, a ese psicólogo? ¿Cómo lo orientarías? ¿Qué le sugerirías?
A ver, ahí sí creo que se me escucha. Sí. Bueno, ¿qué le recomendaría? Primero que, número uno, que no necesita test para evaluar, eso es lo primero, eh, pero sí conocer y actualizarse. O sea, no lamentablemente los test tienen que acompañar al psicólogo a lo largo de toda su profesión, lo va a acompañar siempre. Por eso tenemos que actualizar, tenemos que conocer cuál es lo último de lo último. Ahora, a partir de ello, si yo psicólogo educativo, escolar, tienes que aplicar y evaluar a todos, en fin, porque hay políticas en el colegio que tienes que evaluar y tienes que evaluar porque hay la costumbre de entregar un reporte bimestral o final o de ingreso o de salida. Eh, pero delimito qué es lo que yo necesito evaluar primero, porque hay aspectos para los cuales yo sí tengo que evaluar o puedo evaluar con test, necesito test, como hay aspectos que no. Entonces, por ejemplo, muchos dicen ahorita por la pandemia y la virtualidad, necesito evaluar, no puedo aplicar pruebas de aptitud, no puedo aplicar pruebas cognitivas. La pregunta es, ¿por qué quieres aplicar pruebas cognitivas? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, es que yo quiero ver la atención en lo más pequeños, el lenguaje en lo más pequeños, ya, pero entrevista a los padres de familia. Yo te recomiendo, agarra tu papá, le agarra tu Feldman o agarra los artículos, los últimos artículos respecto al lenguaje en desarrollo en los niños y comienza a recoger indicadores de riesgo o indicadores de normalidad, entre comillas, para que verifiquen si con el papá, a partir de la observación, pueda darte algunas luces. O manda un formulario de Google y el papá te lo responde, con eso si el toque ya tienes tu base de datos Excel llena, ya tienes todo inicial primero. Ya lo hiciste eso, ¿en cuánto? En una semana probablemente los papás ya te habían respondido todo. Ya, perfecto, Fernando, ya, pero ¿qué hago si quiero evaluar aptitudes? ¿Pero para qué vas a evaluar aptitudes? La pregunta es nuevamente, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? No, para yo informar a los profesores. Perfecto, pero después no tienen las notas los chicos de años anteriores. Revisa antecedentes. ¿Hubo progreso? ¿Hubo decaimiento? ¿Por qué en esa etapa hubo decaimiento y por qué lo logró superar? ¿O el niño siempre tuvo una meseta que hacia abajo o siempre fue hacia abajo su rendimiento? Por ahí ya lo recomendaría a su papá lo lleve a una evaluación más especializada, pero en ese sentido hay que utilizar la data y la evidencia que ya se tiene, ¿no? Pues ahora, Fernando, soy único, tengo 2000, ¿qué hago? Perfecto. Yo siempre digo, y esto es lo que yo digo, y a veces muchos no creen que no lo he hecho y creen que no es funcional. El tema de los grados críticos, ¿no? Los grados críticos que yo tomé de este concepto de puntos críticos y puntos sensibles del desarrollo, es el tema en qué grados se espera que los niños adquieran habilidades o aprendan las habilidades fundamentales que te van a dar a predecir de que su éxito en el aprendizaje va a ser alto. Entonces delimitas. En algunos casos será 5 años, al final de 5 años o inicio del primer año de primaria, para ver las habilidades de lectoescritura, las previas, obviamente, y el precálculo, la conducta adaptativa. Fernando, ¿por qué no evalúas lectura, escritura y cálculo? Porque para esa edad todavía los niños no necesariamente tienen que desarrollarlas. Se espera, y está la literatura lo dice, hasta los 7 años aproximadamente. Si yo evalúo a un niño en el tema de lectura a los cumplidos 6 años y un poco más, si me sale bajo, no es que el niño va a tener dislexia, es porque probablemente por desarrollo el niño todavía no lo está en proceso de, a diferencia de que lo evalúo, por ejemplo, cuando está comenzando el segundo grado de primaria. Entonces, en esos aspectos, igual, Fernando, entonces, ¿evalúo en primero o en segundo? Evalúalo en segundo de primaria. Inicio. Listo, Fernando, ¿qué otro grado? Evalúa sexto, que está cerrando una etapa. Ya no voy a evaluar actitudinal ni cognitivo, será más socioemocional por el aspecto, por la etapa que está cruzando. Ya está la preadolescencia, la pubertad, y la secundaria, la parte de habilidades sociales, ¿cómo va? Y el tema también de algunos aspectos mucho más puntuales como la asertividad, la autoestima, el autoconcepto, que estos son factores protectores para la secundaria, porque en secundaria se comienza a elevar la probabilidad de casos de violencia escolar o de acoso escolar, como es el bullying. Entonces, ahí voy haciendo mi perfil, ya tengo segundo, sexto. Entonces, ya de los 1500, probablemente me he reducido a solamente evaluar 100, vamos a poner. Listo, ya llevo 100. Y lo demás cierro con quinto de secundaria haciendo OB, o mi evaluación vocacional. Ahora muchos dicen, no, pero igual tengo que evaluar aptitudes, pero tienes las notas. Profesor, disculpe, este niño, si está de primero de secundaria, ¿cuál ha sido su rendimiento en tales áreas? Mire, en letras siempre ha sido muy bueno, en números ha sido pésimo. Ya me está dando una información allí, o al revés. Entonces, es evidencia. Y intereses, Fernando, bueno, intereses pues ya por ahí
hay que ser sinceros, pues, ¿no? Ya pobre profesor, el doctor Vicuña, lamentablemente produce test y su test lo piratean y está en formulario de forums, y ya seguramente ya aplícalo y ya, lo vas a hacer, ¿no? O el IPPR, esa versión, esa Antigua, la adaptación, antigua. versión pirata, la antigua, ya, perfecto, lo hacen. U otros, o el talento 45 que he visto también, no sé si es un test o es, pero bueno, eh, esos aspectos y evalúas. Entonces ya tienes tu data y haces. Entonces, de los 1500 a 2000 ya te has reducido, vamos a poner 200 cosas. Y en 200 lo haces en una semana. Virtual, y en virtual probablemente una semana y menos de una semana. O dos ya porque los papás se demoran en contestar. Entonces, vemos que es muy factible eso y organizar. Y Fernando, ¿y los otros grados qué no evalúo? ¿Qué hago? A ver, ahí están los perfiles de aula. Bueno, ahorita los perfiles de aula queda un poco reducido porque no hay presencialidad. Pero la virtualidad también, lo malo de la virtualidad es que se reduce la capacidad observacional, en este caso del psicólogo, ¿no? Porque los chicos no prenden su cámara, etcétera. Bueno, pero ¿qué me conviene ahí? Tengo dos opciones: entrevista a los papás o entrevista a los chicos. Ya, perfecto, papá, no tengo tiempo, trabajo, mándale un forms. 5 preguntitas al toque, contésteme y hago mi perfil de niño, de estudiante. No será, pues, representará haber un error de medición considerable, pero también me va a permitir por lo menos hacer aproximaciones. Yo hago mi perfil de aula, así, así, y ahí tengo todo, y al final he cubierto todos los grados. Entonces, ese lo tenemos que. Yo he hecho eso. O Claro. sea, Pero muchos, es que ahora, ahí hay dime, dime. un tema, Fer. Por lo que pasa es que, para aclarar un poquito a las personas que nos están viendo, lo que pasa es que Fernando, él ha tenido experiencias en colegios. Tú has trabajado, yo tengo menos porque he trabajado en uno nomás, pero tú has trabajado, has visto realidades donde hay colegios. O sea, tú eres como el psicólogo que pasa la realidad ahorita, que es, llegas a tú has pasado por esta experiencia, llegas a un colegio, hay 1000 alumnos, el director te dice, no hay dinero para comprar pruebas, no hay tiempo porque los profesores no te quieren hacer, ya, tú te has enfrentado a ese tipo de situaciones. Y entonces ahí es donde tú, por ejemplo, has desarrollado estrategias innovadoras para poder conseguir información. Muchas personas, muchos psicólogos educativos no saben o de repente no tienen clara la estrategia que tú usas, y a mí me parece genial, de hacer un estudio medio estadístico de los promedios académicos, ¿sí o no? Los promedios académicos son una fuente de información muy útil que cuando tú, por ejemplo, no tienes recursos, el colegio no te apoya, ni siquiera para sacarle una fotocopia, y tampoco tienes tiempo, esa estrategia que tú has usado me parece muy buena de revisar los promedios académicos. Por ejemplo, ¿no? En matemáticas, voy a ver cuál de las tres secciones tiene en promedio bajo desempeño en matemática, y a esa es la que la voy a priorizar. Entonces, a las personas que nos están viendo, porque por ahí de repente alguien diría, pero aplicar pruebas siempre es importante. Si tú tienes los recursos, el tiempo, el apoyo, puedes aplicarlo, puedes hacer lo que tú consideres necesario. Lo que nosotros estamos diciendo y lo que Fernando está aportando es que nosotros nos vamos hacia la realidad de muchos colegios y hay psicólogos que no tienen apoyo. Psicólogos que trabajan en colegios y de repente no tienen, como para el colegio no les puede costear test psicológicos, los profesores no les quieren ceder sus horas de clase para evaluar, algunos les dan la hora de tutoría, como nos ha pasado a nosotros, y solamente es 40 minutos, y las pruebas suelen durar una hora y media, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aclarar para las personas que están viendo esto. Fernando, les comento, porque yo lo conozco años, él ha tenido como estudiante, como practicante y ya como profesional, ha tenido la experiencia de trabajar en colegios donde todo está en su contra, donde todo está en su contra, y aún así ha conseguido cumplir los objetivos educativos que él se planteaba. Por esa razón es que comprendo, yo también, nos molesta cuando escuchamos que alguien nos da un pretexto, cuando hay psicólogos que nos dan excusas, porque si alguien viene y nos dice, bueno, es que a mí el colegio no me da plata, no me da dinero para comprar las pruebas, ya, pero ¿quién te ha dicho que estás obligado a aplicar pruebas? Para la evaluación no es sinónimo de aplicar pruebas, hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y bueno, pues, y el estar tú en este constante ambiente donde todo está en tu contra, imagínate,
¿Tú cómo te sentiste, por ejemplo, Fernando, ya que tú siempre desde estudiante has estado trabajando en colegios donde las condiciones son muy adversas, cuando ya egresaste y te volviste consultor psicoeducativo y te llamó un colegio que tiene altos recursos? Oye, Fernando, necesitamos de tu consultoría. ¿Cómo te sentiste? Yo me acuerdo que me contaste, pucha, este colegio tiene de todo, ¿no? Y cómo no puede conseguir, o sea, es para que prácticamente todos sus estudiantes pues estén, uff, ¿cómo ha sido esa experiencia? Primero, cuando me cambié de colegio, primero lo que primero te dije fue, este colegio tiene un espacio para el psicólogo, un escritorio y una silla. Yo no Sí, conocía, yo me no tenía, y tú eres acuerdo. testigo, y tú eres Sí, testigo. O sea, primero a mí me preocupaba, mira, te haré, y creo que fue de pena, y te estoy comentando, y eso para Diego y para Jornet y para los todos los estudiantes que están comenzando, que quieren trabajar en colegios, pero tienes que querer, te tiene que gustar, porque si no, si tú vas al colegio como para pasar el rato y porque te van a pagar, si yo me acuerdo que en las prácticas justo con David, cuando decíamos ya vamos a acabar la universidad, nos piden internado, tú y yo no nos imaginábamos que nos iban a pagar. Entonces le dije yo que no no, me paguen, yo voy. Y al final cuando me dijeron, sí, te vamos a pagar tanto, dije, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando yo comencé en otro colegio haciendo mis prácticas, porque yo me las busqué no internados, sino preprofesionales, no tenía ni un ambiente. Creo que el director fue de buena gente, se apenó porque atendía a los papás, ponía mis dos sillas en medio del patio y hacía entrevistas a los papás. Creo que dijo, creo que necesitas un ambiente. Ah, bueno, si usted quiere lo da, si no, no. Le puse un ambiente. Creo que si es un escritorio. Ya, perfecto, no hay problema. Igual yo no podía parar allí. Más me va a buscar en las aulas. Y era dicho esto, cuando me cambié al otro colegio, era un colegio, pues, una red de colegios, está a nivel nacional y hasta internacional. Me di con la sorpresa que dije, acá tienen un ambiente, tienen una hora, la tutoría le da peso y veo que ha hecho psicólogo, no había nada de psicología, ni los profesores sabían que hacía la psicóloga o el psicólogo. Los estudiantes no sabían que había psicólogo. Y el colegio, y yo le pregunté, ¿y cuántos años llevo acá? 5 años. Entonces yo me acuerdo que, entonces dije, se lo dije a David y dijo, hay una oficina, hay estantes. Entonces, había estantes, pero los files no había nada. Entonces, porque no había nada, era un file vacío con claro. nombre. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Eh, un colegio, en un colegio del distrito de Ate, y la oficina del psicólogo era el almacén, donde el guardaban las almacén, carpetas viejas? sí, Y las ahí carpetas tuvimos que viejas, aplicar el el psicólogo blogs. nos dijo, ¿no? Vengan, vengan a mi oficina, ¿no? Y en realidad no era su oficina, era el almacén, sino que él mismo se había hecho unas divisiones con unos muebles viejos, y ahí él nos dijo, ya Fernando, tú ponte acá, David, tú ponte acá, y teníamos que aplicar el blog, la batería del lenguaje objetivo y criterial, ¿no? Para una investigación. Y ahí teníamos que aplicar. Y ahí viene algo muy importante, porque se supone que teóricamente tú tienes que aplicar las pruebas pues con todas las condiciones controladas, que no tiene que haber estímulos distractivos, pero nosotros teníamos que aplicar el blog ahí con toda la bulla, la gente entraba y salía sacando carpetas, era todo un desastre. Pero Eso, acá, mira, Fer, lo que tú has comentado es muy importante. Ahora, las personas que de repente están diciendo, ay, entonces si yo quiero trabajar en colegios, entonces me tiene que gustar la vida, ¿cómo se llama eso? La vida, no sé, me tiene que gustar el castigo, la pobreza. No, no, no. Lo que pasa es que tiene que gustarte el hecho de plantearte objetivos realistas y ser estratégica y estratégico para conseguirlos, pero siendo muy realista de contar los recursos con los que dispones, ¿no? O sea, tú tienes que hacer primero un diagnóstico de los recursos que tienes, con qué profesores cuentas, cuál es el grado de disposición del director, con qué recursos de evaluación cuento, con cuáles no, y en base a eso tú te vas a plantear objetivos que sabes que vas a poder alcanzar, ¿no? Hay muchos psicólogos que se plantean objetivos que en la vida van a poder alcanzar. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen, David, ¿y qué hago con un salón donde hay 25 alumnos? Yo les dije, la verdad es que con 25 alumnos, qué feliz sería yo, porque yo todavía he trabajado con colegios donde había 35 para arriba, y Fernando ha trabajado en colegios públicos, él ha hecho consultorías en colegios públicos donde hay hasta 70 alumnos por sección. Entonces, que alguien venga y nos diga, pues, que son 25 o 28, uff, qué fácil la tienes, ¿no? este, Este,
Jornet Dime, y Diego, por ejemplo, no van a dejar mentir, y no sé si y cuando fuimos a evaluar a un colegio aquí para aplicar esta evaluación del TEA y el ECOMPLEC, la realidad ajá, es diferente allí a un colegio medianamente del hogar, no sé, pues de un lugar socioeconómico medio. O sea, ese colegio, al lado del colegio donde yo comencé, ese colegio se marcan y el mío, pues, y el mío pues, es otra cosa. O sea, eh, y ellos se van a dar cuenta, las condiciones tienen que ser controladas, sí, pero no las controla el ambiente, las controla el evaluador. O sea, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, y ahí ustedes veían que muchas veces había chicos que tenían un tipo de característica que podía impactar y el profesor lo desconocía. Y que nosotros nos dábamos cuenta recién en la aplicación. Entonces, este psicólogo recién, ¿quién me habla? Ah, no sé, no me acuerdo, nos decía. Entonces, esas cosas. Entonces, en la parte de a ver, justo hay una pregunta que creo que sería importante que nos dice Andrea, no sé si ustedes la leen. sí, espérate, antes que te adelantes. Lo que pasa es que hay un último acápite que es lo de la labor del psicólogo ahorita en la virtualidad. Justo estaba viendo esa pregunta y me hizo acordar. Porque todavía tenemos eso sí hay que dedicarle la última parte ya concentrada, amigo. Hay que guardar las respuestas para ese bloque. Sí, sí la estoy Ok, leyendo justo ahorita y la de Jesús también. Son dos muy buenas preguntas. Antes de pasar más bien a ese punto, quiero cerrar con algo. Bueno, ya hemos hablado sobre, tú ya nos has contado, Fernando, cuáles son las estrategias que puede utilizar un psicólogo o una psicóloga que trabaja en un colegio y que tiene después condiciones adversas. Ahora vamos a ver qué estrategias le podemos dar de repente a psicólogos que sí tienen un poco más de recursos a nivel de colegios, o sea, los colegios pueden costear de repente la evaluación con algunos instrumentos. Acá me gustaría concentrarme en Jorney y en Diego, porque ya tú, Fernando, ya es más que sabido que tú eres un experto en evaluación psicométrica en el área educativa. Eh, y cierro contigo. Jornet, ¿no? Por ejemplo, amigo, tú, si alguien te dice, Jornet, me han dado luz verde para evaluar a mi colegio, para evaluar a mis estudiantes, el aspecto cognitivo, ¿no? Con algunos test psicológicos. Presencial, supongamos que todavía no, o supongamos que no existe este contexto de pandemia, no presencial. ¿Qué sugerencias les darías, Jornet? ¿Qué instrumentos? ¿Qué test tal vez? Ya. Mencionas la parte cognitiva, ¿verdad? Habría que ver si es para educación primaria o ¿Ya? educación secundaria también. Por ejemplo, en la educación primaria A ver, tenemos, para todos los niveles. en la educación primaria, por ejemplo, tenemos pruebas colectivas primaria R, que es para primero y El segundo primaria R. de primaria. Ahora, me olvidé la parte de educación infantil, también importante. En caso sea de educación infantil, tenemos el IR, ¿no? De 4 a 6 Ajá. años. Luego, a ver, el PMAR también. En caso tenemos los recursos, pero no tengamos mucho tiempo y queremos evaluar aptitudes intelectuales, el PMAR sería una buena opción, ¿no? Jornet, un favor, ¿puedes Dime. dar los nombres completos de los test? Porque hay personas que me están escribiendo cuál es el nombre completo del test para apuntarlo. En inicial dijiste AIR, aptitudes en educación infantil. revisado, perfecto. Ya. Luego vendría el primaria R, que es para primero y segundo de la educación primaria, ¿no? Y luego vendría el primaria R, perdón, El- no, perdón, estoy equivocando, el PMAR, se parece. El PMAR vendría, ¿no? Que es para evaluar las aptitudes intelectuales, que es para primaria y también te cubre secundaria. Luego, si te dispones un poco más de tiempo, puedes evaluar el EFAI, ¿no? Evaluar el EFAI, si no me equivoco, a partir de segundo de primaria y también te cubre Sí. la parte secundaria y evalúa aptitudes intelectuales y como yo le mencioné hace un momento, te da índices de inteligencia verbal, índice de inteligencia general e índice de inteligencia no verbal, ¿no? Además de otros indicadores también. Pues, luego, si tienes aún más tiempo y quieres, digamos, tienes mayores recursos, puedes evaluar con la prueba BAT7, ¿no? Pero esta prueba BAT7 ya solamente es para la población de la educación secundaria, estudiantes Ajá. de secundaria hasta quinto, ¿no? Esta prueba, digamos, te ayuda bastante en la parte, por ejemplo, de orientación vocacional, ¿no? Estás haciendo para alumnos de cuarto, quinto,
puedes evaluar con esa prueba. Correcto. La idea es, digamos, conocer este tipo de pruebas, cuáles son las alternativas que tienes. Tú tienes tus necesidades, quiero esto, ya. ¿Qué pruebas pueden dar respuestas a estas necesidades? No es por el hecho de que el colegio, digamos, me va a disponer de pruebas, me va a disponer de tiempo, entonces puedo usar cualquier prueba. No, sino que digamos, la prueba que mayor efectividad me puede dar. Y para ello se debe conocer, digamos, el marco teórico de la prueba, la fundamentación teórica, su estructura y todo ello, ¿no? Y justo en un comentario mencionaba, ¿no?, lo que hace un momento habías hablado, David, que en sí el psicólogo educativo, digamos, la tiene un poco difícil, ¿no? Y acá a ver, no me equivoco. Acá hablaba sobre la motivación, ¿no? Claro, la motivación es importante, pero también esa motivación debe estar acompañada, digamos, de un adecuado conocimiento, ¿no? Una adecuada formación de psicólogo educativo para que lo complemente. Claro. Y así pueda responder a esas diversas necesidades que se pueden enfrentar en la educación. Amigo Yormet, antes de pasar a Diego para que nos explique un poco sobre la parte vocacional, ya me has comentado los instrumentos para la parte cognitiva, pero yo sé que tu área de mayor interés dentro de la educativa es el área socioafectiva en el ámbito educativo. De hecho, tú estás trabajando en el proyecto socioemocional de Cyclub. ¿Qué recomendarías tú para la evaluación del área social, emocional, en el ámbito educativo? Se supone que todas las pruebas que tú estás recomendando son colectivas. ¿Cuáles tú recomendarías? Igual, por niveles. Ya, para la parte emocional sería el Baron, ¿no? El Baron EQ, ¿no? Claro. El Baron para niños y adolescentes, si no me equivoco, que va desde los 7 a los 18 años. Con esa prueba ya tienes para la educación primaria y educación secundaria, ¿no? Ahora, en caso, digamos, quieras detectar posibles dificultades emocionales, posibles problemas de conducta de los estudiantes, puedes aplicar también el SENA, ¿no? El SENA. Sí, que, por ejemplo, no solamente te da 3 fuentes de información: el estudiante, el propio evaluado, el docente y el padre de familia también. Tiene 3 tipos de cuestionario para cada uno, ¿no? Y también se basa, digamos, en los niveles. A mayor nivel va cambiando, digamos, su estructura, la formulación de preguntas, por ejemplo, adecuándose a las problemáticas quizás que pueda pasar, o claro, problemáticas más comunes que pueda pasar a un estudiante de primaria o un estudiante de secundaria, ¿no? Esas serían, digamos, las pruebas a tener en cuenta para evaluar la parte socioemocional. Perfecto. Sí, pues y las 2 pruebas tienen formato online también. Perfecto. Gracias, Yornet, por esos alcances. Y ahora, para terminar esta parte, Diego, amigo, tú coméntame, porque tú igual que Yornet manejas todos estos instrumentos, porque ustedes como parte de Cyclub, pues, desde que están aquí se han devorado todos los test, los manuales, los han estudiado al derecho y al revés. Pero tú, Diego, tienes mucho interés por el área vocacional. En el caso del área vocacional, por ejemplo, ¿qué recomendaciones darías, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que pueden costear pues una batería muy grande, hay colegios que pueden costear un grupo de test intermedios y hay colegios que de repente tienen que ser mucho más estratégicos con su presupuesto. ¿Qué alcances darías para las 3 situaciones, para toda la situación del área vocacional, colegio? A ver, en primer lugar, bueno, siempre se suele evaluar o realizar lo que es la evaluación vocacional en quinto y secundaria, ¿no? Incluso, bueno, es un procedimiento habitual, estándar, que quizá algunos psicólogos no saben del por qué se evalúa en quinto y secundaria. Yo tampoco no lo sabía hace muy poco tiempo que me he tomado el tiempo de poder investigar un poco el tema, y que sí es bueno el hecho de evaluar en quinto grado de secundaria, más por el tema de los intereses y de las preferencias, que es una de las variables que pues más relación tienen con la conducta vocacional, ¿no? Entonces, por las investigaciones en ese aspecto nos mencionan de que aquí los intereses despuntan, o sea, incrementan en cuanto a su intensidad. Pero ¿qué hay que ver acá? Que también ha debido de haber un trabajo de orientación vocacional competente, ¿no? Que favorezca que estos intereses realmente sean bastante sólidos, o estas preferencias sean bastante sólidas. Entonces, si se ha habido un trabajo detrás, por ejemplo, de orientación, de un programa de orientación vocacional, ya sea por parte de la tutoría, ya sea por parte de los psicólogos, y hay un trabajo bien hecho detrás, es muy interesante, recomendaría
evaluación de los intereses, de las preferencias en quinto grado de secundaria, ¿no? Incluso obviar, por ejemplo, si no hay muchos recursos, quizá el tema de las habilidades, el tema de personalidad, quizá el tema de habilidades, lo que son los reportes académicos, de por ahí ya tenemos una especie de evaluación que no requiere incluso la aplicación de test psicológico, pero sí yo me inclinaría por la evaluación de los intereses, preferencias vocacionales en quinto grado de secundaria si ha habido un trabajo detrás, ¿ok? Porque así tenemos podríamos decir, mayor predictividad, ¿no? Mayor seguridad, mayor estabilidad de estos intereses. Pero si no ha habido un trabajo detrás, aquí pues la cuestión es un poco cambiante, ¿no? Acá vemos que los intereses, como me mencionabas siempre, ¿no? En tus transmisiones los intereses llegan a ser muy volátiles, ¿no? Entonces aquí preferiría pues optar por ejemplo, por el CIMA, que considero yo que es una de las pruebas que el cajón deberían entrar en tu evaluación vocacional, porque el CIMA evalúa lo que es la madurez psicológica, pues, ¿no? Autonomía, orientación al trabajo, autoconocimiento, identidad, variables que se trabajan en la orientación vocacional desde primero y secundaria, no tanto relacionándolo obviamente con las profesiones, pero aquí ya vamos, desde primero y secundaria ya vamos trabajando todo eso, o es lo que se debería hacer como parte, ¿no? Ya sea de tutoría, ya sea por parte del psicólogo, más aún mejor sería un trabajo de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿no? Profesores, tutores, psicólogos. Entonces, bueno, si no hay un trabajo detrás, hay que ver ese perfil psicológico, ¿no? Esa madurez psicológica. El CIMAS es una muy buena opción, ya aunque sea con eso estaríamos, ya si no hemos hecho un trabajo detrás, con eso ya estaríamos ayudando en algo a esos chicos, pues, ¿no? Para que ya posteriormente ellos mismos puedan buscar la orientación de vida, ¿no? Con algún centro o ellos mismos, ¿no? Entonces, optimizando recursos, si hay un trabajo detrás, intereses profesionales o preferencias vocacionales. El Explora es una muy buena prueba para eso. Si no hay un trabajo detrás, aunque sea conozcamos pues la madurez psicológica de estos estudiantes al momento ya de salir de la escolaridad, ¿no? Y optemos por el CIMA, pues, ¿no? Aunque sea. Perfecto. Listo. Entonces, para las personas, porque de todas maneras hay personas que sí pueden, de repente, utilizar test psicológicos, ya sea presencialmente o ahora que estamos en el formato online, hay muchas opciones de test online. Bien, cerramos entonces con el último punto que estábamos conversando hace un momento, Fernando, y te corté. ¿Qué es lo que se debe de hacer ahorita entonces en tiempos de confinamiento? O sea, ahorita los chicos están en sus casas, los psicólogos están en sus casas. Tú nos has comentado que hay muchos psicólogos que han perdido su trabajo porque efectivamente los directores han dicho, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que era innecesario, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos hacer, amigo? ¿Qué cosas deberían de hacer los psicólogos entonces en estos tiempos de pandemia, los psicólogos escolares, los psicólogos educativos, para que no los estén votando? Bien, a ver, A ti, ¿qué tienen que hacer? A ver, bueno, primero, tienen que ahora planificar que no deben focalizar su trabajo en los estudiantes, nada más. Nunca debieron hacer eso. O sea, ni focalizar ni en los estudiantes, ni en los docentes, ni en los padres. O sea, es alternar los tres, porque ahora esos tres agentes educativos están presentando necesidades que requieran la intervención del psicólogo. Entonces, número uno, si de por sí el 80% de mi tiempo o de mi trabajo lo dedicaba a aplicar pruebas, corregirlas, interpretarlas y redactar el informe, pues ahora tengo un 80% que lo tengo que dedicar a hacer la orientación psicológica. O sea, muchos dicen, pero si no hay problemas, o sea, vamos a esperar que todos los chicos presenten problemas y aquí viene, ¿no? Yo siempre me imagino este perfil ideal. ¿Saben cuándo necesitaría un psicólogo en un colegio? Cuando en un colegio no hay niños con problemas. Menos mal, ahorita tenemos niños con trastorno de neurodesarrollo y sube el TDAH y sube todo, porque para eso requieren el psicólogo, porque si no hubiese, no me imagino el psicólogo para los colegios, no habría. O sea, no habría. ¿No? Y si lo hay, el psicólogo inventaría pues un trastorno para que sí vean que sí, yo tengo que estar allí. Entonces,
Más allá de eso, Claro. lo que tenemos que nosotros centrar es en que tengo que hacer orientación, pero para todos, o sea, no esperemos que haya un problema. Pero Fernando, ahora, la orientación, no vamos hasta la, no tiene que ser una sesión psicoterapéutica, es orientación, ¿no? 20 minutos, 25 minutos de hacer mi perfil y listo. Ahora, tampoco todos los días al mismo estudiante, tiene que ser una semana y tengo que dar por lo menos 2 semanas para dar la oportunidad de las orientaciones que le he dado, cómo va la aplicación y luego hacer la retroalimentación respectiva. No, pues que ya converso con un estudiante el lunes, el viernes lo vuelvo a citar y decirle, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y si nunca lo apliqué porque nunca hubo situaciones en las que les aplique las recomendaciones, entonces no tiene sentido. Un tiempo prudente para luego recién verificar el impacto de las orientaciones y ver el nivel de progreso. Eso es lo primero, que tienen que quitar a todos los papás. Entonces, ahí van a tener una actividad. Segundo, perfecto, planteemos sesiones con los padres de familia al tema colectivo, por grados, cuyos objetivos sean consecutivos. O sea, a ver, una cosa chiquitita de las escuelas de familia que hacen, ¿no? Te invitan a ti, David, te invitan a Diego, invitan a Yornet y me invitan a mí, un tema cada uno diferente y cada uno habla desde su postura, de lo que sabe, en fin, está. Desde las terapias contextuales voy a hablar. O de terapias contextuales, o no sé, pues la tercera generación, DBT, ACT, no sé, Fact. Ajá. ¿ya? Este, pero cada uno tiene un objetivo diferente, no responde nada y el colegio dice, ya, ¿cuál es el impacto de tu escuela de familia? ¿Cómo sabes que tus papás han aprendido? Porque si son escuelas, porque quieres aprendizaje. Ya, Lógico. ¿qué han aprendido? Ah, pues no sé, un indicador. Se han conectado todos. Entonces no es un indicador que han entendido, porque están allí, pero o sea, tienes que generar un cambio, o sea, tienes que medir una evidencia. Ah, no hay. Entonces, por eso les decía que genere un programa para dirigir a familias, producir y ejecutar durante todo un año en la virtualidad, con módulos consecutivos para los padres de familia. Entonces, ahí vamos generando el tema colectivo, obviamente, y ahí va a ser diferente porque la diversidad de realidades en cada colegio es completamente, pues, distinta, valga la redundancia, en todos los distritos. Eso es por uno. El tema evaluativo, como les digo, va a depender de los recursos con los cuales cuentas. Entonces, pero si no tienes recursos, eso no quiere decir que tampoco puedas evaluar. O sea, buscas alternativas, hay evaluaciones. No necesariamente tienes que tener una categoría o una etiqueta para que digas que tu evaluación sirve. Estas evaluaciones ad hoc, informales, sirven. No podrás hacer comparaciones, no podrás ubicar dentro de un rango o poner una etiqueta de desarrollo diagnóstica al niño o al estudiante, pero te va a servir para establecer un perfil, una aproximación. Eso fundamentalmente, y lo otro, utilizar toda la data que ya el profesor te genera y toda la data anterior. Los profesores generan mucha evidencia, utilicémoslo. A eso nos ahorramos mucho el trabajo. O sea, los maestros a veces les piden muchos informes por propiamente, que cada colegio tiene su programa, su función, y los maestros generan evidencia, utilicemos esa evidencia. Si no, hagamos un form, 5 preguntas, facilitémosles también, generemos que los maestros vengan a nosotros, sean nuestros aliados, ¿no? Ya, y tenemos mucha evidencia del tema de las notas, tenemos evidencia de la parte de, entre otros datos, se me queda corto el tiempo para enumerarlas todas, pero eso es importante. El aprendizaje no focalicemos solo en los estudiantes. Ahora agreguemos a las familias, agreguemos también a los profesores, ¿no? Y temáticas, no, yo no le voy a decir pues qué temáticas porque no es una receta, va a depender de la población y de la realidad de cada colegio. Entonces, eso fundamentalmente. Yo creo, Fernando, algo, mira, por ejemplo, eso también, lo que tú me comentas, tú estás haciendo mucho uso de tu creatividad, es como lo que le llamamos pues la ingeniería psicológica, y eso es algo que a mí, tú también lo has querido transmitir en los cursos, como tú mismo dices, no me pidan qué contenidos hay que trabajar en cada colegio, porque cada colegio es diferente. O sea, por más que tengan una misma estructura curricular, por más que los docentes tengan que cumplir las mismas competencias, si cada colegio tiene, y eso es verdad, necesidades diferentes. Y por ejemplo, cuando trabajábamos en este colegio parroquial, esta anécdota también yo la cuento, ¿no? Cuando la profesora me decía, David, ¿puedes hacerles un taller de atención y concentración a mis estudiantes?
y yo les dije, a ver, profesora, hacer un taller de atención y concentración colectivo, la verdad es que yo lo veo, nunca he sido partidario yo de hacer talleres, porque hay variables psicológicas que no se pueden abordar de manera colectiva, ¿no? Es una ficción, es un mito. Pero muy aparte de eso, es que cuando tú haces evaluación individual, hay una especie de tendencia automática a aplicar test. Y cuando uno trabaja en un colegio también, hay una especie de tendencia automática a que siempre todo tiene que ser taller o charla grupal para los alumnos, ese tema. Tú el otro día me contabas también de que la escuela para padres también es un concepto que se está dejando de lado, ¿no? Y que ahora lo que se está hablando, lo que tú estás planteando es una especie de acompañamiento, algo que me pareció muy interesante porque hay que innovar varias cosas. Cuando yo fui a conversar con esta profesora que quería un taller de atención y concentración, yo subí a su salón y le dije, profesora, número uno, que yo necesito 20 sesiones para hacerle su taller de atención y concentración a sus chicos y quiero que me dé su hora de clases. Ay, no, me dice, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Ya, vamos a hacer un experimento. Mire cómo está el salón de clases, le dije. Está repleto de estímulos distractores. Tenía afiches del Día del Campesino, los símbolos patrios, los números, el abecedario, todo repleto de distractores. Vamos a sacar todo. Sacamos todo eso, cubrimos con una cortina el mueble de las loncheras, cubrimos con una cortina el mueble de los juguetes, y a la semana siguiente, cuando la fui a visitar, me dijo, profesor David, me dijo, ¿sabes qué? Las conductas de inatención de mis estudiantes a nivel de grupo han disminuido muchísimo, muchísimo. Ya no necesito el programa de atención y concentración. Se asustó porque yo le iba a decir que me dé sus horas de clase y nadie quiere perder sus horas de clase. Entonces yo le dije, profesora, ¿cuánto cree usted que ha disminuido? Uy, me dice, de lo que estaba así, ahora está pues así, me dice. De todas maneras hay uno que otro que se distrae, pero ha disminuido muchísimo. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿esto que he hecho qué es? ¿Un taller? ¿Es, no sé, una intervención, una innovación o simplemente uso de la lógica? Entonces, ahí es donde yo quiero aterrizar y preguntar algo, ¿no? Y aprovechando que está Jorge y Diego acá, chicos, ¿qué les enseñan en la universidad a ustedes para hacer el abordaje psicoeducativo en colegio? Yo les quiero ser bien sincero y Fernando no va a dejar de mentir porque cada vez que conversamos decimos lo mismo. De los 54 cursos que yo llevo en la universidad, creo que así, siendo sinceros, me han ayudado 6. ¿Qué opinan ustedes, Jorge, Diego? O sea, ¿cómo se sienten ustedes en la formación de pregrado? Pucha, a ver, yo comienzo primero. Justo te hablo de experiencia de este ciclo, pues. Realmente es creo que el hecho de que hay profesores, se les respeta, ¿no? Las clases que imparten, la información que comentan, etcétera, pero a veces no creo que no son los más adecuados para enseñar ciertos cursos, o eso es de mi experiencia, ¿no? Eso es de lo que he podido tener. A veces, por ejemplo, en la parte, un curso, ¿no? De administración y servicios, no, administración y gestión de servicios psicológicos, donde aquí te enseñan un poquito a hacer como que empresa en el rubro de la psicología. No digas el nombre del profe. No voy a decir el nombre del profe. Ya. Pero bueno, yo como expectante, ¿no? Como una persona que me gusta la parte empresarial también y unirlo junto con la psicología, expectante de ese curso, pero termino ya el ciclo pues aprendiendo bastante poco, la verdad, ¿no? Bastante poco. Creo que más me guío por los conocimientos que yo mismo como autodidacta, ¿no? Buscando la información que me interesa, voy aprendiendo mucho más por ese lado. A veces ahí me conflictúa un poquito, ¿no? El hecho de seguir llevando ahí la universidad, más aprendo, o bueno, no sé si es un poquito chocante, ¿no? Pero más considero yo, en mi caso, que aprendo más con los libros, leyendo cosas que me interesan, ¿no? Sí considero también los aspectos más prácticos, lo que tú comentas, cosas prácticas que comentan los profesores, eso sí, los tomo con atención, los tomo mucho en cuenta para mi futura intervención como profesional.
pero en estos tiempos son pocos las perlas, esa pepita de oro, ¿no? Que te brindan actualmente, pues, los profesores. La parte práctica supuestamente hay una parte teórica, una parte práctica, pero la parte práctica, más ahora en pandemia, ya no hay ni prácticas, nada. Entonces, es un poquito chocante, ¿no? Eso. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bien, bien, Diego. Jornet, contigo cerramos, amigo. Ah, bueno, respecto a este siglo, respecto a los cursos de la parte educativa, la verdad que yo sí me siento satisfecho, por así decirlo. Por ejemplo, en el curso de intervención psicopedagógica para el desarrollo socioemocional o intervención psicopedagógica para el desarrollo cognitivo, que hemos llevado este siglo junto a Diego, las profesoras son bastante, digamos, críticas, ¿no? Recuerdo una profesora, y sí, voy a mencionar su nombre porque la verdad me parece este, importante resaltarlo, la profesora Leni, que nos comentaba, ¿no? Sí. Que nosotros Fernando y yo somos... debemos adaptarnos a lo que nosotros vamos a encontrar en los colegios, ¿no? Incluso cuando ella dio la clase de las pruebas de tamizaje, ¿no? Que son de detección, digamos, detección rápida de algunas dificultades, ¿no? No pruebas específicas, sino detección rápida. Entonces ella mencionaba, ¿no? El sanmarquino es ese estudiante que se adapta a ese contexto, que se prepara, no está, digamos, esperando que la institución le dé todo, sino que se busca por su cuenta propia generar cambios, ¿no? Y eso, digamos, como que me gustó bastante ese comentario, ¿no? Y la profesora trata de mostrar bien de sus clases. Eso sería la parte positiva, ¿no? Y la parte un poco negativa, quizás justo por lo último que está mencionado Diego, llevamos nosotros teoría y llevamos práctica, pero muchas veces en la práctica más parece, digamos, se debería llamar, ¿no? No sé, momento de exposición, por así decirlo, en el que los estudiantes exponen nada más. Exponemos, y el profesor nos escucha, nos pone nota y queda. Y no recibimos ninguna retroalimentación o nada. En algunos otros cursos sí, nos dicen para desarrollar programas, la profesora nos evalúa constantemente cada semana cómo estamos realizando el marco teórico, si por ejemplo las matrices que hemos realizado, si están los objetivos, están acorde. Eso sí es el punto positivo, ¿no? Pero no se, digamos, no se puede generalizar, ¿no? Siempre va a haber algunos puntos negativos, como que también algunos puntos positivos. Y creo que como estudiantes deberíamos quedarnos con los puntos positivos y en los casos de puntos negativos tratar de cubrir, ¿no? Con nuestro, digamos, aprendizaje un poco autónomo, ¿no? Como dice Diego, buscar tesis, revistas, fuentes de investigación, para, digamos, compensar esa parte que nos está faltando a algunos. Genial. Así es, amigo. Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Hay que rescatar lo positivo de lo negativo, aunque sea poco, ¿no? Ya para terminar, solamente yo les quiero contar que a los chicos en Cyclo Consultores es una empresa que se encarga o está especializada en evaluación psicológica, test psicométricos, pero internamente este año ha lanzado proyectos ocultos, ¿no? Son proyectos que todavía no los vamos a conocer. En total son como 13 proyectos, si no me equivoco. Y uno de ellos es el proyecto socioemocional que está trabajando Yornet con un equipo, el proyecto vocacional que está trabajando Diego, pero en general este año se ha prohibido por completo plantear cualquier cosa que tenga que ver con talleres. Todo lo que se está exigiendo es un nuevo enfoque, que es la innovación psicológica, la innovación psicoterapéutica, la innovación en intervención psicológica, porque en esta realidad los talleres, bueno, como por ahí han comentado, han puesto en los comentarios, no hay evidencias de que las escuelas de padres hayan tenido resultados. En realidad no se ha medido pues esas evidencias, ¿no? Lamentablemente no se ha hecho un antes y un después para ver si es que ha habido efectos. Lo mismo sucede con la mayoría de talleres. Y es algo como que ya nos hemos quedado atrapados, ¿no? En el caso de evaluación nos hemos quedado atrapados en que todo siempre tiene que ser test, y en el caso de intervención nos hemos quedado atrapados en que todo tiene que ser talleres y también sesiones individuales. En Cyclub se ha prohibido eso porque queremos romper ese esquema para que ustedes, como la nueva generación que viene, pueda plantear algo completamente innovador. Sobre todo porque eso ya lo hemos hablado y de repente lo discutimos en otro podcast, es que qué es lo que tiene que hacer la psicología
ahora para el Perú, ¿no? Porque muchas de las cosas que plantea la psicología aquí en el Perú, no llega a toda la población. Y no llega en el sentido de que requiere que prácticamente solo se benefician personas de algunos estratos económicos, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene Cycle. Ya para cerrar, Fernando, algunas palabras de despedida. Hemos lanzado este primer podcast y creo que ha sido bien recibido. No, bueno, que espero que lo que hemos conversado aquí de una manera disruptiva haya servido de dirección, de algo para que puedan encaminar su trabajo. Básicamente ya no, simplemente la conclusión es, o nos quedamos quejando, y para el psicólogo que trabaja en el contexto público y el privado, eso va para todo. O nos quedamos pidiendo aumento de sueldo para los que son del sector público, y en lugar de eso, y trabajamos y demostramos que lo necesitamos y que lo merecemos, ¿ya? Porque el hecho de que yo tenga 20 años en el sector público no quiere decir que ya de por sí necesito que me paguen más. O sea, es un poco esa lógica. Y en el tema del privado, hagamos notar, si tenemos el beneficio y este gran acceso a tener un mayor sueldo y mayor reconocimiento, pues hagamos notar y demostremos que sí somos necesarios para que en una próxima pandemia pues no nos vuelva a ocurrir lo mismo, que el psicólogo es el primer trabajador al cual desean Desechable. cesar sus servicios desechables, ¿no? Eso es lo principal. Así es. Listo. Gracias, Fernando, entonces, por tu aporte y por tus sugerencias prácticas, que era lo que importaba. Y gracias, Diego, gracias, Jornet, también por los alcances que han dado, chicos. La verdad es que se nota mucho la diferencia cuando uno acompaña su formación teórica con la experiencia aplicativa, ¿no? Con la experiencia práctica. Gracias por eso, chicos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en el podcast. Muy pronto lo van a ver colgado en el canal de YouTube y también en la cuenta de Spotify y de Spreaker que ha creado Cycle Consultores. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, hasta luego. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.